Bueno, aquí nos encontramos en nuestro queridísimo Tarsilandia con nuestro gran amigo Milos Alcalay, que es un diplomático, como todos ustedes lo saben, pero además él ejerció, bueno, y de alguna manera ejerce cada vez que escribe como periodista, pero ejerció como corresponsal de la revista Bohemia, tremenda revista del pasado, durante los años 70, creo, finales de los 70, como corresponsal en París, nada más y nada menos. París tiene una conexión muy importante con nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que, como lo hemos mencionado varias veces en este programa, en este podcast, París tuvo aquí, o sea, Francia, tuvo aquí una influencia muy grande durante la época de Guzmán Blanco. Y ahí se formó mucho el paladar de ciertos sectores de la sociedad caraqueña, ¿no, Milo? Así es. Pero tú tuviste oportunidad de constatar eso in situ, como decimos, allá en París. Cuéntanos esa experiencia tuya como corresponsal. Bueno, efectivamente, tú destacas algo sumamente importante. ¿A qué sabe Caracas? Bueno, sabe no solamente en cuanto a sabor, sino en cuanto a saber. Y poder saber los orígenes de esta extraordinaria Caracas cosmopolita, tenemos que remontarnos al siglo XIX, al siglo XX, en lo que las influencias gastronómicas de la época tuvieron sobre ese sabor de Caracas. Y tú tocas algo sumamente importante. Es verdad que Guzmán Blanco estuvo muy influenciado por la política, la cultura, la ciencia y la gastronomía francesa, Claro. sino que también Francia era un epicentro cultural antes y después de Guzmán Blanco. Claro. Simón Bolívar, buena parte de su juventud, la pasa en París y reconoce y recorre una serie de lugares de los cafés de la época dentro de su juventud, en la búsqueda de su reafirmación venezolanista, encuentra en París, pero no solamente en el caso de Guzmán Blanco, sino de los presidentes venezolanos. Y esa pregunta que tú me haces me la hacía yo como periodista en París. Yo tuve el hallazgo de encontrar una fotografía de Cipriano Castro en el mejor café de París. Y un par de ministros de él. Y un par de ministros de él que lo acompañaron cuando aquella patada histórica del Benemérito Gómez, cuando fue a operarse a Europa, pero por supuesto tenía que pasar a la gran gastronomía francesa y se le ve muy elegante, muy bien acompañado en un restaurante muy importante de París. Y entonces Oscar Llanes, que era el director de Bohemia, le digo, mira, encontré esta fotografía, yo quiero hacer un artículo sobre la gastronomía política de los políticos gastrónomos, de Cipriano Castro a nuestros días y antes también. Claro. Y Oscar Llanes dio júrase de gloria. Estuvo fascinado y me dedicaron varias páginas en colores de la revista Bohemia. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, ¿qué encontré yo allí? Tratando de, esa no era mi especialidad. Por eso que te digo que tú ejerciste de periodista gastronómico muy poco. Por la fotografía. Muy puntualmente, fue por la fotografía. Pero no sé qué te dedicaste a eso. No, pero fue un hallazgo tan importante que me puse a investigar y a saber los presidentes de Venezuela cuál era el agrado del sabor de Caracas al saber en París. Exacto. Y me encuentro, bueno, de repente una serie de coincidencias. De repente Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt, en una relación totalmente distinta, ambos escogían por su lado el Hotel Vernet y ahí comían y ahí desayunaban cerca del Arco del Triunfo. Con gustos distintos, porque indagué y descubrí que Marcos Pérez Jiménez no se interesaba mucho en la gastronomía, pero sí en un buen vino blanco, dulce, francés. Ese era su gusto. En el caso de Rómulo Betancourt, le gustaba, yo decía, es tan criollo, iba al mejor restaurante de la Bouillabaisse, el gran sopa de pescado. Y es lo que yo decía, es un sancocho de pescado margariteño a la francesa. A la francesa, exactamente. Caldera, en La Perouse, que es uno de los grandes restaurantes, cuando lo tuvimos ocasión de acompañarlo, pidió un filete de huître, mil hojas de ostras, hasta en eso era venezolano, el uno y el otro, es decir, buscando
Y a Edgar Sanabria lo acompañé, eran gustos distintos. A él le gustaba mucho la Tour Eiffel, todo lo que había significado. Y así sucesivamente uno va encontrando que los presidentes venezolanos, después de Cipriano y antes, por ahí pasaron varios grandes. ¿Por qué? Porque Francia y París gastronómicamente era un epicentro que había evolucionado Claro. y parte del sabor de Caracas también lo encontraba en París. Ahora fíjate, Milo, ¿cómo crees tú que eso pasó de ser una cocina? Pues la cocina francesa siempre ha Sí. sido una gran referencia. Yo sé que los italianos también comen sabroso y nos constan los venezolanos. Así. Ahora, pasó de ser una gastronomía extremadamente eliteca, diría yo, no eliteca, royal. Sí. O sea, una comida de los reyes, Es así. que era la gastronomía sofisticada y elaborada. Y de repente pasa a ser democrática. ¿Cómo Es es así. eso? Es así, bueno, son La Revolución épocas históricas. Francesa. Hay que ver la evolución. La gran tabla francesa, los grandes cocineros, estaban en función de la nobleza. Solamente el rey Luis XV, Luis XVI y toda la nobleza era beneficiada de la gran gastronomía de lujo. Claro. Y veías en esas relaciones con unas mesas El pantagruélicas, el que cordero. había de todo. Exacto. Pero con la revolución de 1789, al descabezar a María Antonieta, a los reyes, entonces comenzó a convertirse en una comida burguesa, porque esos grandes chefs Tenía que ir a algún lado, claro. fueron contratados por la burguesía. Exacto. Y esa burguesía todavía seguía siendo, digamos, privilegiada, pero no era suficiente. Hay que esperar hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, en donde hay, como tú señalas, una cultura democrática, popular. Y los restaurantes son los que abren. No solamente los poderosos pueden gozar de la buena gastronomía, sino también cualquier La ciudadano, clase media. la clase media, e inclusive te diría que hay una graduación de diferentes aportes. Por ejemplo, Caracas tuvo la gran suerte durante todo el siglo XX de ser un centro cosmopolita. La inmigración de italianos, españoles, portugueses, de gente del Medio Oriente, de los Balcanes, bueno, hizo que se incorporara en la gastronomía caraqueña toda una serie a los más altos niveles, desde restaurantes muy populares, había algunas pensiones en donde con un precio muy módico tú tenías 3 platos, Claro. una pasta, un plato fuerte y un postre y una cerveza por muy módicos precios. Pero también tenías de repente graduaciones, tenías restaurantes intermedios para un bolsillo. Yo como estudiante, con la comida francesa, había un restaurante que se llamaba Le Coq d'Or, que quedaba entre la Francisco Solano y un pasillo que va hacia Sabana Grande. Claro. Y que con un menú, sin salirte del menú, tú podías pedir De lo Cóctel que era una maravilla. Me siento una maravilla. en el cual no era muy caro, y de repente tratando de invitar a una pareja quedaba muy, muy fino con un escargot o con un Claro. paté seguido de un escargot, de un entrecôte. Bueno, Que por cierto, de aquí- alguien que nos traiga de nuevo los escargó a Caracas, No, que no los muy tenemos. importante. En este restaurante Tarsilandia antes los había. Ahora no los hay. Quién sabe si no son muy demandados, pero sí. son una delicia. Una delicia. Pero de ahí tenías los grandes restaurantes. Exacto. En la época de los años 70, 80, en la Venezuela, en donde había muchos recursos, tú tenías restaurantes de lujo. Queda todavía algún dinosaurio de esa reminiscencia, un restaurante también no sé si lo puedo mencionar con nombre, Claro. apellido Lacer. Pero ¿por Pero qué había- no? Lo puedes mencionar. Habían muchos otros que hacían el canal a la presa, y El que había. pato. Entonces era tan sofisticado que para tú entrar tú necesitabas entrar con corbata Claro. y chaqueta, si no, no entraba. Ah, Era algo. Pero eso se Así fue era. popularizando y fue cambiando hasta el momento de había todavía una relación en la Venezuela de está barato, dame 2. exacto. Aquí en algunos hoteles se copiaron los muros de Maxim's, que eran Es- hoteles más importantes, y entonces traían a los chefs
de la cocina francesa para darle sabor venezolano en Caracas. Exacto. Y después había inclusive invitaciones a los grandes chefs por parte de familias muy bien colocadas que los invitaban. Hay una biografía de Claude Terrail, que es el gran restaurador de la Tour d'Argent. Dice: yo adoro Venezuela, las veces que yo, porque lo invitaban y era así. Y la Tour d'Argent, vamos a decirlo, es la Torre de Plata, en La Torre de traducción Plata. literal, que es, yo creo que en su época fue el restaurante más caro de París. El más caro y el más lujoso, es un Me edificio. acuerdo que tú entrabas a la Tour d'Argent y entonces por entrar nada más respirar allá adentro ya eran 100 francos, que en esa época no eran euros, eran francos, No, bueno, que eran $100, que eran 100 bolívares. es Porque que el bolívar estaba casi a la par. hay un museo, porque ahí se casaron los hijos de dos grandes restaurantes, el Café d'Angleterre y la Tour d'Argent, y construyeron un edificio de 5 pisos frente a Notre Dame, en donde es la vista más espectacular del Sena, de la isla de San Luis y de la Torre de Notre Dame. Pero es que además entre los pisos hay boutique, hay una cava de la más extraordinaria que te pueden dar, con vinos del siglo XIX. ¿Tú dices dónde? En la Tour d'Argent. En la Tour d'Argent, claro. Tú tienes una serie de... Es decir, es como un museo de la gastronomía, además con toda la historia de los grandes monarcas, de las grandes personalidades. Exacto. Y no solamente de la monarquía, inclusive hay una parte del artículo, el discreto encanto de la izquierda. Porque les encantaba ir allá. Les encantaba. Sí, cuando en la época de la Unión Soviética tenían que hacer un premio a la vodka rusa, soviética, lo hacían ¿dónde? En los grandes restaurantes. Y a Claude Terrail, que era el restaurante, dicen: pero bueno, ¿y cómo usted le va a dar la posibilidad de que la Unión Soviética y los países del este hagan? La cocina no tiene ideología. La cocina es para todo el que quiera compartir. Claro. Entonces, claro, no era, y en el artículo menciono grandes dirigentes de izquierda venezolana, que también en sus viajecitos a París. Porque es que tu vodka no lo podías catalogar como una cosa comunista, si el vodka se lo tomaban los zares. No, pero también, pero si tú ibas, por ejemplo, a Moscú, o ibas a Praga comunista, o ibas a Bucarest, bueno, las grandes festividades gastronómicas también se hacían ahí. Pero claro. No es que eran austeros, sino No, que ellos nada. buscaban toda una dimensión a través de la gastronomía. Pero en París, sin lugar a dudar, era el epicentro en donde el sabor venezolano, yo diría que antes hablaba de la inmigración y el aporte de esa inmigración en el sabor de Caracas, pero también hoy en día, por la misma situación de la diáspora venezolana, de 9 millones de venezolanos, tú tienes una realidad totalmente distinta en la que los venezolanos que están fuera, que antes era cuando yo era estudiante, encontrar un kilo de harina pan era como encontrar caviar. Exacto. Pero hoy en día no. Ahora tú vas a Roma, vas a Londres, vas a París y hay harina pan en todas partes. Y hay restaurantes venezolanos que venden arepa, que venden cachapa, que ese sabor de Caracas se ha trasladado a otras culturas. Porque es una mutua interrelación. Caracas que recibe la cultura gastronómica. Yo recuerdo en la época mía de joven, había restaurantes que habían desaparecido. Restaurantes incluso muy económicos, donde había comida húngara, comida balcánica, comida Es que siempre alemana. fuimos muy internacionales en la mesa. Y eso se ha ido perdiendo. Ahora se recupera con la nueva cocina. Hay una serie de nuevos restaurantes. Pero lo más importante, y yo quisiera aprovechar, es que hay algunos centros que son inconmovibles. Y yo me siento pues muy contento de que este programa se haga aquí en Tarsilandia. precisamente en Tarsilandia, que era vista en la época joven mía como una especie de Tour d'Argent. Exacto. Era lo máximo que había en Caracas. Era el lujo y tal. Y hoy en día, con la evolución, sigue siendo un gran restaurante, pero ha buscado una especie de lo que tú llamabas antes de la gastronomía exclusiva a una gastronomía democrática.
que se ha Entonces, actualizado, cualquiera que venga, entonces, claro, se ha reinventado un poco. se ha reinventado. Ahora fíjate, el tema, por ejemplo, aquí sigue siendo, porque aquí hacen un steak o pimienta extraordinario. Y tú te acabas de comer, antes de hacer el programa, un queso brie empanizado con miel, que es una gloria. Es una Y gloria. es una cosa que es filo francesa, pues. Y por otra parte, tienes, bueno, aquí hay muchos platos que son así. Ahora fíjate, volviendo a... Pero perdóname un momentico lo Ajá. que dices tú, que es bien importante. Pero ese entrecot que evolucionó, como digo, inmigración y inmigración, la papa es un producto de nuestra región. Seguro. Y esa papa, Uber Pietri hizo un programa extraordinario. Yo decía, ¿cómo es posible? Y sin embargo, quedé impresionado. La papa, ¿cómo contribuyó a permitir la sobrevivencia de millones de europeos en la hambruna? Pero resulta que hay otro elemento que lo comentaba contigo antes. Esa papa latinoamericana regresa a nivel de lo que en este plato entrecot son las frites. La frita. Las frites belgas, Las papas fritas. para las decirlo. papas fritas hechas al estilo belga, al estilo parisino, Exacto. que ahora es una Que son belgas y pasaron a París. a París, pero Y eso de no allá es la Caracas. papa originaria. O lo mismo que pasa, por ejemplo, con el cacao venezolano. El origen del cacao no es mexicano, ni es maya, es de la Orinoquia Es de aquí, venezolana. claro. Y ese cacao que fue exportado en las mejores casas de cacao de París, se degustaba ese sabor. El maíz también, maíz es de nuestra región, pero ha adquirido connotaciones gastronómicas adaptadas, por ejemplo, Claro. la polenta italiana, por ejemplo, la mamalita rumana. Y entonces ese mismo producto nos lo vuelven a reexportar a los Pero que orígenes. esa es la riqueza de esto. Es decir, nosotros damos a lo mejor la materia prima, pero allá se elabora Es así, y nos traen otros sabores a nosotros con nuestro mismo sabor originario. sin duda Eso es alguna. una cosa hermosa. Fíjate, tú acabas de hablar la papa, pero hay una serie de otros platos que forman parte, digamos, del París callejero. Por ejemplo, la gente cree que el choripán es originario nuestro, que nosotros inventamos el choripán para la fiesta de los chamos y para todo. Cuéntanos cómo era el choripán realmente. Bueno, el choripán es todavía, si tú vas a París, al Cartier Latin, te vas Barrio a Latino. encontrar en el barrio latino una señora con una muy modesta cajita en donde tiene una especie de venta de chorizo, de hot dog, pero no al estilo americano, sino al estilo París, que es una especie de tubo largo caliente en el que mete una baguette francesa, que es El pan. el gran pan francés. Que para nosotros es el Le pan, hace- digamos, el pan, ¿cómo le llamaríamos aquí? La baguette, Francés, ¿no? O sea, el pan francés. la baguette, que es exclusivo de Francia, pero ponen allí la salchicha junto con una mostaza de Dijon, con ketchup, y entonces en ese hueco caliente, en donde han puesto el choripán parisino, y es una delicia para los estudiantes que éramos, que no Claro. teníamos recursos para Y ir es a una estos delicia también restaurantes. para los bolsillos. Además, o ir al Zinc, al drugstore, o ir al tabac, tú pedías, por ejemplo, una baguette con paté. Es una delicia, era una exquisitez. Para ellos es algo, la nouvelle cuisine, hay que buscar otro, que ya estamos cansados de paté. Ellos, los parisinos, están cansados de paté, uno no. Uno venía y se comía ese pan de baguette crujiente, ese paté de campaña o jamón de París y un buen balón de vino Beaujolais. Ya con eso, que era bien barato, tú te acomodabas. Te acomodabas. Fíjate tú que tú tuviste tu época de estudiante en París, yo también. Y esa era una época en que uno recibía de sus padres o de la beca o lo que fuera, recibía una mini murria. O sea, Así es. una mesada, como decíamos, ¿no? Así es. Y entonces uno tenía que arreglárselas para que ese dinero le funcionara para comer y para todo.
Y entonces, ahí es donde se pone a valer la comida callejera francesa. Es así. Por ejemplo, el croque monsieur y el croque madame, que son dos cosas diferentes, pero prácticamente el mismo principio. O sea, poner pan de sándwich con un poquito de salsa béarnaise o salsa, qué sé yo, y entonces te pones jamón, queso y tal, y te lo ponen, te lo empanizan, y uno comías proteína, comías carbohidratos, comías todo, y te ibas satisfecho para seguir tu clase. Es así. Era una cosa Es hermosa, hermosa. Fíjate tú que tú has tocado un tema bien importante, que hay ciudad y Caracas, sabe Caracas a eso también, y París lo era, en el que para todos los bolsillos comes a tu gusto. Es decir, en París un estudiante con una beca muy reducida tiene la posibilidad de deleitarse con un croque monsieur o con un sándwich griego que estaba de moda en el Quartier Latin, o con una crepe callejera, o con las castañas que había. Pero también, si tú tenías más dinero, bueno, ibas de repente a uno que cuando tenemos un La poco de entrecot. dinero, la entrecot. Se ve que íbamos cuando teníamos un Un poquitito poquito más de dinero, porque wow, eso era una... Aquí Pero en si tenía- Caracas hubo un restaurante entrecot y hay otro hoy, Bueno, ese era... que era la Hay carne varios de la entrecot. con las Hay papas fritas uno- y la salsa café de París. Hay dos restaurantes en el mundo que son exclusivos. Uno es el Relais de Venise, que queda en la Défense, y el otro en Ginebra, a pesar de que es el Café de París, cerca de la estación de tren de Ginebra, hay el Café de París, que es la salsa. Hay varios restaurantes que han copiado, pero lo que yo digo es lo siguiente. Es una hay salsa de hierbas, es es muy sabrosa. extraordinariamente sabroso. Pero hay restaurantes que se han hecho económicos. Por ejemplo, el Procop, donde muchos venezolanos iban, era El más antiguo. el más antiguo que había. Pero resulta que ellos hicieron un menú especial de turista que para un extranjero era una maravilla. Un francés decía, oh, esa no es una comida, que es los escargots o el paté de entrada con un entrecot y con un Siempre había como unos de menús. chocolate. Menú que costaba y que cuesta todavía. Bueno, Milo, fíjate tú, aquí tenemos otra cosa muy importante en París, que no es exclusiva de París, porque en todas partes hay la comida de mercado, de los puertos, pero ahí hay algo muy especial, que es un restaurante muy famoso, que se llama Au Pied de Cochon. Así es, así es. Cuéntanos un poco Bueno, mira, de dónde viene. estás tocando ahí un tema extraordinario, sobre todo por los jóvenes que éramos bohemios, ¿no? Exacto. Porque Les Halles, o sea, el mercado popular, donde venían a vender los vegetales, la fruta, la carne en la madrugada, los que trabajaban en el mercado Les Halles iban a los tabac o a los restaurantes que estaban abiertos a las 4 o 5 de la mañana. Así es. Esos eran trabajadores del mercado popular que iban a tomarse un vinito, o a tomarse o a comer algo. Y para los bohemios que terminábamos después de una noche de cantar De farra. de farra, Se iban para allá. donde ir a las 4 de la No mañana. tenías areperas y te No ibas para había allá. arepera, había el pie de cochón. Y había la célebre sopa de cebolla, la Sí. sopa al oñón. Maravilloso. Esa te reconfortaba, porque si te habías echado unos traguitos, por más juventud que tuvieras, hacía falta algo caliente. Pero yo me acuerdo de la última vez que yo fui, hace ya unos cuantos años, ya era un restaurante elegantoso, Sí, sí, bien montado, pues. sí. No era una cuestión así. Claro, porque después de Sal fue cambiando en todo ese mercado popular, Sí. lo cambiaron a Rungis o a las afueras de París, pero yo creo que los arquitectos de París tuvieron la buena idea de reconstruir Les Halles y hacerla turística. Exacto. Con lo cual, efectivamente, ese restaurante popular, que era Au Pied de Cochon, se convirtió en un restaurante Donde puede ir refinado cualquier turista y a cualquier refinado. hora, al mediodía, en Exacto. la noche, y se sigue comiendo Ahora, bien. hay otro lugar donde hay restaurantes muy típicos, sobre todo bretones y normandos, que es L'Île Saint-Louis. la isla de San Qué Luis. maravilla. Yo sé que qué tú recuerdas ahí muy Claro. especialmente un restaurante.
claro que sí. que además de alguna manera también evoca cosas que nosotros hacemos como los potajes y todas esas cosas. Es así. Bueno, de nuevo para todos los bolsillos. La isla de San Luis está al lado de la isla de la Cité, detrás de la Notre Dame, que tú En pleno París. en pleno París, donde el Sena rodea y abraza una isla espectacular. Espectacular. Y entonces ahí han surgido varios restaurantes, desde la comida bretona o la comida alsaciana. Habían muy buenos restaurantes alsacianos, donde tú podías comer un buen chucrut o podías Exacto. comer ahí la buena cerveza Sí. alsaciana. O al mismo tiempo era uno que nos gustaba mucho a los latinoamericanos, que era nuestros ancestros los galos. Era una cueva. Entonces, Nuestros ancestros los galos, fíjense ustedes. que era, porque claro, uno tenía que ver la parte del presupuesto. Pero uno podía ir. era comida rústica en su origen. Rústica. Rústica. Pero es raro ahora. Ahora es caro, pero en aquella época, y uno quedaba como un príncipe primero, porque había un barril de un vino que no era un vino así un De vino otro mundo. para nosotros era que Claro. no somos, que tú podías servirte todo el vino que tú quisieras. Entonces te daban una especie de botellita y tú la Y llenabas. tú ibas al barril y cuántas veces querías. Lo mismo, de repente en la entrada eran todo tipo de verduras, lo que quiera. Después venían las crudités, paté, rillé, chorizo, jamón, jamón serrano no, pero el jamón de Parma, de Bayona. Sí, de- todas esas cosas. y después pedías un plato y después pedías el postre. Y era un precio fijo. Pero así comerían nuestros ancestros los galos. Nuestros ancestros. Oye, porque eso es no para paladares, para estómago extraordinariamente Estómagos especiales. Y claro, aguantadores. eso, como tú muy bien señalas, posteriormente dijeron, bueno, no podemos seguir all you can eat. No Entonces hay puede que ser. ponerle, hay Claro. varios restaurantes, hay en otros países, por ejemplo, en el caso de Brasil, hay el célebre rodicio, que son restaurantes de carne, que tú comes todo lo que quieras, puedes quedarte todo el día comiendo el rodicio de carne, ¿no? Pero llega un momento que si es muy exitoso, bueno, un momento vas a tener que Claro, pagar otra cosa. exactamente. Eso fue lo que pasó con ese restaurante. Pero sigue siendo, sobre todo el lugar. El lugar es uno de los lugares más encantadores. Es una pequeña islita con 3 grandes vías. 2 que abrazan al Sena y una calle principal, que es donde estaban nuestros ancestros galos, pero que tienen otras delicias. Por ejemplo, el helado Berquillot, un helado francés extraordinario, tiene en la isla de San Luis un negocio, venden ese helado en toda Francia, pero el centro es ese. Entonces es una isla fabulosa que, por cierto, se ve estupenda desde la Tour d'Argent enfrente. En todo el frente. Claro. Ahora fíjate, Milo, vamos a cerrar con algo que no podemos dejar de lado, porque eso también de alguna manera nos viene a nosotros, ese bulivardeo que tenemos nosotros los americanos, ¿verdad? También de alguna manera viene de las costumbres europeas, los grandes bulevares. Yo recuerdo estando yo en París, caminando con este señor que era el guía turístico por los bulevares de Saint-Michel y Saint-Germain, que tenían aquellos cafés tan espectacularmente bien montados y bien servidos. Inclusive una vez me acuerdo que me dijiste, vamos a entrar aquí al Café de la Paix, el Café de la Paz, que aquí se sentaba Simone de Beauvoir. No era ahí que se sentaba, y Jean-Paul Sartre. De Magot también. Sí, un gentío famosísimo, se sentaba ahí a comer algo y a ver pasar la gente. Así es. Todo el existencialismo de la época. Todo el existencialismo, Albert Camus, Sartre, era, bueno, el centro de la vida cultural. Entonces, claro, eso me viene muy bien con esta edad en donde no me puedo movilizar, porque París hay que conocerla caminando. Claro. Pero tú te sientas, por ejemplo, ahí en esos bulevares donde dice Maki, tú pides un café y te sientas y ves pasar el mundo, no tienes que moverte, el mundo pasa como una película. Es verdad. Hindúes, musulmanes, todo el mundo pasa por ahí. Latinoamericanos, franceses de las diversas regiones. Entonces, esos bulevares que hacen
precisamente esa coincidencia que hablábamos al comienzo. La Caracas cosmopolita y la París cosmopolita. Y una Mucho oferta más razón. estupenda de todo. Y entonces, claro, hay la otra cuestión que, a diferencia de otros restaurantes en el mundo, que tú te puedes tomar un café y te sientas ahí, puedes estar 2 horas sentado y nadie te va a importunar decirte, bueno, mire, Ya te tomas un solo café, te tienes que ir. ¿Qué más vas a puedes pedir? quedarte No, todo es el más, tiempo te que traen quieras. cositas, más bien. Te traen cositas. Entonces de repente pides un vino tinto. Bueno, si un quieres, no importa, ¿verdad? Pero tú puedes no pedir más nada. Tú pagaste tu silla para ver el espectáculo de la París rodante, andante. andante. Antes uno andaba cuando teníamos juventud. Hoy sentados vemos a la juventud pasar. Así es. Oye, Milo, qué sabroso ha sido esto, ¿vale? De verdad te digo. Qué programa tan sabroso, más tan evocador de las cosas bellas que uno vivió en París y que en Francia en general, porque hay muchos, a ver, tendremos que hablar mucho de Francia, porque Mucho, Francia ahí tiene su dejamos el cocina del tintero. sur, del este, del oeste, del centro, de todo. Ay, Pero verdaderamente ha sido como una mira, especie te quiero decir una cosa, no solo la comida francesa. Los mejores couscous que me he comido han sido no en los países árabes, sino en París. La mejor comida indonesia que he comido en París. La mejor comida vietnamita Claro. en París. Porque ese microcosmos que logró, bueno, yo vivía en un barrio, tú recuerdas, en el barrio 13, Exacto. que eran unas torres inmensas, París y 13. paulatinamente con el fin de la guerra de Vietnam, una cantidad enorme de vietnamitas, laosianos, cambodianos, vinieron a ese sector. Bueno, y es como si vivieras en una especie de Chinatown, Claro, con los restaurantes claro. que son espectaculares. Entonces tú ves varios pedazos de Bueno, París. y si vamos a hablar de la Rue de la Mouffetard, se muere aquí la gente, porque eso es justamente el sitio más internacional de ese país. Es así. Porque además yo recuerdo que una vez iba caminando por ahí una noche y de repente oigo arpa 4 y maraca. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces me meto en uno de esos restaurancitos que hay por ahí que están de todas partes del mundo y consigo, me acuerdo que eran las hermanas Obaicas, que tocaban y cantaban con 4 una maravilla y estaban ahí cantando. Y yo decía, Bueno, no puede ser un pedazo de Venezuela aquí. En esa época uno así no tenía es. celular, no tenía nada. Realmente uno veía algo de Venezuela y se emocionaba hasta las lágrimas porque no teníamos más nada. Es así. Y eso era Bueno, absolutamente inusual encontrarse. mira, ahí te encuentras algunos de los músicos que cantaban, como Soto, Cruz 10, que agarraban cantaba en el que metro. cantaban. Y entonces, bueno, nosotros tenemos, Y entre cantaba en otros, el metro algunos, para ganarse la vida, porque me así lo contó a es. mí una vez, Jesús Soto. En un restaurante de eso donde tocaba un venezolano, sus 4, un maraca, estaba una hija de Luis Beltrán Prieto trabajando en el restaurante. Ajá. Entonces, claro, hoy en día con la diáspora venezolana parece algo normal, pero te estoy hablando de la París de los años 70, En esa 80, época, cuando nosotros donde estábamos, no era. yo encontré a mi amigo Alcalá y era una maravilla, uno se aferraba porque era lo único venezolano que conseguía por ahí, que era diplomático ya en esa época. Bueno, Milo, Bueno, qué conversa tan delicioso grata. conversar Sé que contigo. todos nuestros seguidores lo van a disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado hacerlo. Así que, ¿qué sabe Caracas? Pues a París. El país que se vino para es acá. saber y poder, saber y sabor. Y el sabor de Caracas es el saber de haber tenido una evolución extraordinaria Así que es. nos permite estar en un lugar privilegiado desde el punto de vista gastronómico, el sabor de Caracas. Así es. Queridos amigos, hasta la próxima.